Bien. Ahí Carlos levantó la mano y empezamos, si les parece, contarles un poco de la unidad 2. No, de hecho yo solo quería como también entrar un poco al seguir con los dos grandes relatos, porque son exactamente esos, el relato de la igualdad y la libertad, los que se ven, los que empiezan a aparecer en esta lucha, en estas nuevas, no nuevas, pero en estas formas de pensar. Yo veo en las nuevas, la juventud, o sea, los jóvenes ahora, lo digo porque tengo experiencia con chicos entre 15 y 18 años que han orbitado hacia los ideales liberales muy modernos, ¿no? Los libertarios, personas que creen que el Estado no tiene que existir, que se mueven con esta búsqueda de si somos libres, como si la libertad es la máxima de lo máximo que podemos lograr, va a ser mejor para todos, y dejando la igualdad eh, en un segundo lugar. Es absolutamente moderno. Y nosotros, que a veces desde nuestra burbuja acá, que lo que buscamos son otras cosas, que lo vemos desde otra perspectiva, o sea, desde un lugar académico, vemos ese choque que me da a pensar un poco en lo que dice el texto de Esther Díaz, si la posmodernidad es realmente, o sea, pensarnos es realmente como esta última parte de la modernidad en la que estamos pasando, ¿no? No es como un capítulo nuevo, ¿no? Seguimos viviendo las consecuencias de lo que ha devenido el siglo pasado. Al menos así lo veo yo ahora. Pero nada, quería que entráramos al tema porque me parece muy interesante. Siempre hacemos un chiste con esto, que buenísimo el aporte, Carlos. También después contanos de dónde sos, porque también acá hay que situar, digamos, estos contextos de las juventudes, bueno, de los múltiples discursos jóvenes, pero hay sociedades y hay culturas que tienen más arraigado y en más tiempo el discurso liberal, por ejemplo. En Latinoamérica particularmente hay lugares donde el discurso liberal prende muchísimo más, ¿no? Bueno, no, y respecto a esto hacemos siempre el chiste de cuando uno dice, supóngase que te peleaste con tu mejor amigo Carlos. Entonces uno dice, bueno, yo estaba en la etapa de amigo de Carlos y ahora estoy en la etapa post-Carlos, ¿no? Entonces la inclusión del nombre Carlos habla de que realmente hay una especie de presencia de la etapa anterior fuertísima. O sea, hay algo como que parece una negación, una especie de cosa contrapuesta, pero es al integrar el nombre, modernidad, en esto de posmodernidad, uno dice realmente se arrastra lo moderno, ¿no? Los marxistas dicen que en realidad esto de la posmodernidad es una radicalización extrema en los años, digamos, a partir de los 80, en lo estético, en lo artístico, extrema de las condiciones de la modernidad. Como que la modernidad logró incluso hiper concentrarse y que la posmodernidad, como vos decís, es una especie de condición extrema de lo moderno. Esther Díaz tiene un pensamiento mucho más cercano a teóricos de la deconstrucción, de pensar que no, que hay una contraposición muy, muy fuerte, ¿no? Si quieren vamos a empezar a ver un poquito qué plantea Esther Díaz y Mónica Caballero, ¿no? Tenemos que contarles un poco de qué va la unidad 2, ¿no? Dice modernidad y contemporaneidad. ¿Por qué? Porque en realidad lo contemporáneo, que también lo plantea Mónica, implica un momento histórico, un momento cultural, en donde convivimos con paradigmas modernos y posmodernos, ¿no? Estamos todavía transitando instituciones, prácticas, representaciones sociales, modos de convivencia políticos, sociales, estéticas, etcétera, etcétera, bien de la modernidad. Fíjense que nuestra facultad recién cambió su nombre hace poco más de un año, se llamaba Bellas Artes, que es prácticamente el concepto moderno de arte del siglo XIX. Recién lo podemos cambiar ahora. Fíjense cuánto tiempo convivimos con un nombre de la modernidad, ¿no? Del siglo XIX. Así que de alguna manera ahí tenemos un elemento moderno, y la crítica a ese nombre de Bellas Artes, por ejemplo, era bien de la posmodernidad, ¿no? Que la posmodernidad critica, cuestiona, se opone totalmente a los valores modernos, ¿no? Se desencanta de los valores modernos. Así que la unidad se llama así, como dice el ítem, convivencia de paradigmas, la idea de la razón,
las tres esferas de la ciencia, el arte y la moral, de las que habla Esther Díaz y también Mónica. La modernidad, vieron esta palabra que también decía Carlos, ¿no? Del orden. Ahí hay una especie de ordenamiento racional, y las tres esferas, fíjense qué ordenadito que estaba todo, ¿no? La ciencia, que se encarga de la verdad, el arte, que se encarga de la belleza, y la moral o la ética, que se encargan del bien. Después pensamos la modernidad en América Latina, con Fernández Cox, eso va a ser el lunes que viene. Vamos a tener invitades, tanto la clase del lunes que viene como la del 31, para que se sumen. Estamos viendo si viene... No vamos a quemarlo, porque ya con Mónica nos salió accidentado, así que va a venir un reconocido artista y profesor de música para hablar un poquito de modernidad apropiada, y también tenemos varias compañeras adscriptas que van a sumar algunos ejemplos. El 31 nos metemos con Foucault, los dispositivos de poder y saber, y con Nelly Richard y la idea de los feminismos y las teorías, ¿no? Esos son un poco los contenidos ligados a la unidad 2, una unidad cortita, pero bastante interesante e intensa, ¿no? Si quieren, ahora la diapositiva que sigue es de los textos. Fíjense, tenemos 6 textos fuertes, y hoy abordamos de un modo muy sintético, ¿no? A modo de presentación, 3. Y ya tenemos también en junio, si quieren proyectar la materia más allá de este mes, la primera muestra de trabajos finales. Les vamos a mostrar algunas cosas que se hicieron el año pasado, y eso es la primera clase de junio, creo que es el 7 de junio. Algunos temas de la unidad 2, contemporaneidad, modernidad y posmodernidad. Esto, si quieren, lo volvemos a repasar más tranquilos en cada clase. Decíamos, Esther Díaz, texto de 1999, posmodernidad. Una compañera habla de esta cuestión de la película que protagoniza Esther Díaz, Mujer Nómade, que está en Cinear. Creo que en Cinear dijeron, ¿no? Me parece, que está Mujer Nómade, en donde se ve tenemos el link, si quieren se los podemos pasar. De Mujer Nómade y de algunas otras entrevistas de Esther Díaz que son muy interesantes y que hablan también de esta cuestión de modernidad, posmodernidad. Acá Sofía ya la pasó, ¿no? Ah, pero sí, es en Cinear Play. Perfecto. Una entrevista con Roger Cosa, el crítico. Bueno, Mónica dice en su texto que este trabajo de Esther Díaz tiene la virtud del didactismo, que tiene algo de manual también, ¿no? Que tiene algo muy didáctico, por eso lo tenemos, el texto. Y fíjense también cómo se puede ordenar perfectamente en un cuadro, ¿no? La modernidad, ¿no? Pensando su proyecto desde la racionalidad como valor, dice, vamos a ordenar el campo cultural. Vamos a pensar 3 esferas. Una, la esfera científica, que uno podría decir que en el campo moderno es la que de alguna manera predomina en muchos discursos, sin embargo es una de las 3 esferas, ¿no? La otra el arte y la otra la moral. Y cada esfera va a validarse, va a proponerse, va a tener como objetivo buscar algo. La ciencia se va a encargar de buscar la verdad, ¿no? Fíjense cómo esto de alguna manera ya se puede ir pensando en términos críticos, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué quería buscar la verdad? ¿Qué es la verdad? Hoy lo podemos pensar más posmodernamente, ¿no? Decir, che, pero ¿qué es la verdad? ¿Hay una sola verdad? ¿La verdad no es una construcción? Bueno, esa crítica. Pero el proyecto moderno era ese. La ciencia se encarga de buscar la verdad, el arte se encarga de buscar lo bello, la belleza, y la moral el bien, ¿no? Y la humanidad va a ser cada vez mejor si seguimos los parámetros de la razón. Es un proyecto político, por supuesto que económicamente es la burguesía tomando el control, por eso de alguna manera también lo racional es la racionalidad económica, ¿no? Del buen burgués que quiere ordenar los números, que quiere ordenar las cosas, que quiere tener todo racionalizado. Y eso va a llevar a la palabra... Perdón, Marco, que te interrumpa. Y fíjense hasta qué punto se mantiene esta esfera de la ciencia como único o como panacea del descubrimiento de la verdad, que popularmente, y nosotros casi inconscientemente, cuando queremos defender un argumento, decimos la famosa frase de que está científicamente comprobado, como si la ciencia fuera
la única que posee la verdad y que no está influenciada ni cultural, ni política, ni ideológicamente. Sí, heredamos esa validación de la ciencia. Si nosotros le decimos a muchas personas cercanas, no, mi obra artística tiene tanto de verdad como una fórmula científica, por supuesto que vamos a quedar como en offside, digamos, fuera de lo que se considera socialmente todavía hoy, de que el arte también puede buscar la verdad, o puede generar, como decía Heidegger en el siglo XX, puede desocultar la verdad. Entonces ahí también, ¿no? Esto lo vimos un poquito cuando les contamos de Giardina. Eso es bien contemporáneo, bien posmoderno y luego contemporáneo. En este momento moderno, que todavía heredamos, lo científico va de la mano con la verdad, ¿no? Es un proyecto universalista también. Acá no hay situacionalidad, acá no hay que en mi cultura pasa tal cosa y en tu cultura pasa lo otro. Acá es con la concepción de la humanidad como, como una especie, digamos, de proyecto para todos los hombres que ya sabemos. Es el hombre blanco, heterosexual, europeo, de Europa del Occidente, bueno. Un momento donde las colonias de América y Asia expresan cabalmente, digamos, que hay 5 o 6 países europeos que se reparten el mundo, prácticamente, y trasladan este modelo moderno, este proyecto civilizatorio, a todo el mundo, ¿no? A todas sus colonias. Y nosotros, como colonia, digamos, hasta principios del siglo XIX, en términos políticos, y en términos económicos, bien avanzado, digamos, hasta hoy en duda, ¿no? El siglo XXI, la dependencia, digamos, con estos discursos, con este relato europeo moderno es muy fuerte, es una influencia de décadas, ¿no? Y quieren pasamos a ver qué pasa en el siglo XX, que es lo que relata en el texto de Esther Díaz. Esta división tan ordenadita de la modernidad entra en crisis, ¿no? Decíamos, aparecen, digamos, la ciencia contemporánea del siglo XX, un poquito antes, que ya empieza a pensar la incertidumbre, empieza a pensar el azar, empieza a pensar los modelos hipotéticos, que no hay verdades, sino hay hipótesis. Esto es el campo de la revolución, que por supuesto tiene un gran emblema, que es Albert Einstein y la teoría de la relatividad, pero en la física, por ejemplo, que es una ciencia de las exactas, digamos, empieza a haber teorías que ponen la cuestión de la incertidumbre, del vacío, un montón de datos que ya no son tan certeros, ¿no? Empieza a haber diversos modelos teóricos conviviendo, compitiendo. Entonces, esa ciencia que buscaba la verdad, en el nivel teórico, empieza a fisurarse. En el nivel de la validación social empezamos a dudar de los intereses que hay detrás de la producción de una vacuna, por ejemplo, ¿no? ¿Qué intereses hay? ¿Quién está poniendo la plata? ¿Por qué se investiga esta enfermedad y no esta otra? ¿Quién financia estas cuestiones de los emprendimientos científicos? ¿Hay subjetividad en la ciencia? Como decía Giardina, como pensamos hoy, en los científicos no están influenciados, digamos, de alguna manera por intereses, por problemas personales, por sus propias culturas. Ahí toda esa idea tan objetiva de la verdad empieza a resquebrajarse fuertemente. Aparecen las ciencias sociales tal como las conocemos hoy en el siglo XX, que también problematizan esta idea de la verdad objetiva, ¿no? En el campo de la ética, que iba a buscar el bien, que iba a tener códigos racionales de comportamiento. Fíjense todos los códigos que tenemos hoy, código de convivencia, código... Eso viene de la modernidad, la idea de describir y racionalizar el comportamiento, ¿no? Con el objetivo de hacer una humanidad mejor. Había una especie de utopía en el proyecto moderno. Pero 2 guerras mundiales, 2 bombas atómicas, el genocidio armenio, el genocidio nazi, las dictaduras en Latinoamérica, masacres incontables, la destrucción de lo humano por otros humanos. Eso muestra que el proyecto moderno, tal como el colonialismo también, ¿no? La explotación de una potencia imperial en África, en América, el proyecto moderno con sus valores empieza a ser fuertemente cuestionado. ¿Qué humanidad es mejor de acuerdo a esos ideales, ¿no? De igualdad, por ejemplo, como decía el compañero? ¿Qué pasó con la igualdad? ¿Qué pasó con hacer una humanidad mejor para todas las personas, ¿no? Y bueno, hay un compañero que dice, nace el cine, también el diseño, ¿no? Finales del siglo XIX. Y aparte hay otra cosa más. Quiero aclarar. Sí.
tuve mucho cuidado de no usar la palabra nace, así que quiero aclarar que aparece el dispositivo, ¿no? Aparece un poco más esa idea moderna, con todas las palabras de lo que es el cine, pero fui muy cuidadoso en no decir nace, así que quiero aclarar eso. ¿Por qué? Porque es una palabra que la ves cargada de algo teleológico, algo cronológico, porque ves Claro, los sí. antecedentes. Okay. Claro, sí, hay mucho precine y me parece que es difícil, ¿no? Creo que yo tampoco soy muy fan de, como Lee, y de su libro Cine contra Espectáculo, y adhiero a eso, de que hay un desarrollo de las múltiples historias y que es muy difícil. Si estamos buscando este momento en que la primera vez que aparece la película o se hace el cine, es un poco reductivo. Pero nada, así Bien. que esa aclaración. Muy interesante porque es cierto, digamos, ¿no? Fíjense, esto también hay algo moderno de contar la historia de que en diciembre de 1895 los hermanos Lumière venían trabajando, ¿no? Y uno dice, bueno, hay una previa, hay inventores que estaban trabajando al mismo tiempo, hay prácticas, estaban los impresionistas también, que estaban en la pintura, pero creo que es Saumont el que dice que los Lumière son los últimos pintores impresionistas, ¿no? Cuando el impresionismo se hace cine. Entonces también hay como una historia de contextos que es muy interesante de cuando aparece el cine, digamos, siguiendo la lectura esta muy buena de Carlos. Pero ya la belleza como ideal, que todavía hoy, digamos, charlamos con personas y dicen, no, el arte busca la belleza ideal, lo trascendente, etcétera, etcétera. Pero digamos, el siglo XX contradice en parte este predominio de esta relación exclusiva. De repente aparece la publicidad, el diseño, la arquitectura, el urbanismo, que se apropian de la estetización. Y el arte, por lo menos gran parte del arte, empieza a jugar con otras cuestiones. Empieza a jugar con lo conceptual, con lo kitsch. Aparecen las primeras vanguardias, digo, el dadaísmo busca la destrucción o busca una especie de concepción no objetual del arte. Entonces ahí ya la belleza se la dejamos, dirían las vanguardias, a los burgueses, ¿no? Hay algo también ahí de operación política, de que el arte se corre del lugar de la búsqueda de un esteticismo trascendente, idealista, de buscar esa cosa espiritual, y de repente aparecen movimientos más conceptualistas, más intelectuales, y esto de alguna manera empieza como a desdibujar esta relación de la esfera del arte con la belleza, ¿no? La estética misma, como disciplina bien moderna, era, fíjense cómo funciona el pensamiento racional. Vamos a poner una disciplina teórica que estudie el arte. Eso es la modernidad racional, ¿no? Que haya una teoría del arte. Entonces ahí también hay algo que se empieza como a repensar de qué hacemos cuando hablamos de estética, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que estudiar la estética? Y qué tipo de fenómenos, ¿no? Si vamos a estudiar la belleza, vamos a estudiar las operaciones de sentido, la poetización más allá de la belleza, ¿no? Bueno, fuerte crisis, eso es lo que plantea de alguna manera Esther Díaz, relata los dos momentos, la modernidad, sus grandes relatos, sus tres esferas y la crisis de esas tres esferas, ¿no? Después tenemos el texto de Mónica, que lo charló, lo dio el año pasado, y que es interesante porque comenta el texto de Esther Díaz ampliando hacia un montón de niveles, abriendo el texto y también incorporando su mirada, ¿no? Mónica hace, para hacer la diferenciación ahí también con lo que plantea Esther Díaz, marca mucho este tema del desencanto, ¿no? Como que el proyecto moderno se desencantó de dos grandes valores de la antigüedad y de la Edad Media, como el mito y la religión. Dijo, vamos a incorporar lo científico, lo racional en todos los órdenes también, porque ya no creemos, porque ya no podemos estar identificados con el mito y la religión. La posmodernidad se desencanta también, pero esta vez de los valores, de los sueños, de la utopía, de la modernidad. Entonces son dos operaciones, son dos desplazamientos, la modernidad desencantándose, pensando la novedad, pensando el progreso humano, saliendo del mito y lo religioso, por eso aparece la ciencia con tanta fuerza y la razón con tanta fuerza, y se seculariza socialmente, digamos, se seculariza lo cultural, ya no hay esta predominancia de lo religioso, lo mítico, por lo menos en los discursos, ¿no? También hay una convivencia con valores de la Edad Media muchas veces,
cuando decimos ese discurso de la Edad Media, cuando escuchamos a un diputado, una diputada, cuando charlan una ley de identidad de género, una ley de interrupción del embarazo, y escuchamos algunos discursos que decimos, esto de la Edad Media, ni siquiera es de la modernidad, ¿no? También convivimos quizás con valores culturalmente, somos hijos de todos estos valores, ¿no? Pero la modernidad se desencantó de ellos, y la posmodernidad se desencantó de la modernidad, ¿no? Vino como a cuestionar todo lo que significó, todo lo que quiso la modernidad. Esto lo marca mucho Mónica, ¿no? La palabra clave sería desencanto o desencantamiento. Acá aparece lo de los grandes relatos, ¿no? Digo, también hay algo que es interesante porque uno se pone desde lo posmoderno en un lugar a veces muy cómodo, ¿no? Parece como que cuestionamos la modernidad y realmente dejamos a la modernidad como un lugar muy unidimensional, ¿no? Había un solo relato, una sola mirada, la historia de los vencedores, el imperialismo, papá. Pero realmente el proyecto moderno, en su momento, como también el proyecto burgués, fueron revolucionarios, ¿no? Esto creo que también lo dice Carlos Marx. No es que hubo un triunfo cultural porque era un relato cómodo, fue un relato que rompió con toda la herencia de la Edad Media, recuperó y rearmó toda la vida social, cultural europea y de las colonias, ¿no? de Europa. Entonces, estos relatos eran utópicos, ¿no? Había grandes utopías en la modernidad. Cuando uno dice libertad, soberanía, igualdad, justicia, son grandes palabras, ¿no? El concepto de Estado-Nación también nace en la modernidad y hoy todavía lo discutimos, lo intentamos recuperar, lo intentamos resignificar. Pero estos relatos se agotan, ¿no? Se agota la idea de una libertad, de una verdad, de una soberanía, como grandes palabras, ¿no? Como grandes historias. Es interesante también, sí, lo que dice Mónica con respecto a la cuestión del Estado, que en realidad su revisión se da desde el propio capitalismo porque le conviene que no lo, que no lo normatice y que no lo regule, ¿no? Como también estas cuestiones que vamos recapitulando y resignificando y ponemos en crisis tienen que ver con el gran sistema que no cae de la modernidad, que es el capitalismo. Totalmente. Digamos, ahí también hay un gran relato que de alguna manera supo reinventarse a sí mismo, ¿no? Se va acomodando, pero como relato sigue estando ahí, ¿no? Y que en la vida cotidiana. Claro, y que tiene que ver con estos autores que marcan que en realidad la posmodernidad es una parte de la crisis de la modernidad, pero que es parte de la misma etapa histórica, ¿no? Ese gran sistema económico perdura. No hay un cambio completo en la crisis, ¿no? Sí hay un cambio de manera de pensar, pero no de sistema de organización económica, por lo menos. Sí, y en la praxis, porque vieron que también charlamos esto por ahí, es una discusión por supuesto teórica, pero acá también queremos pensar las prácticas sociales cotidianas, ¿no? Esto está incorporado y naturalizado en la vida cotidiana, digamos, ¿no? Yo el otro día charlaba con mi almacenero, y hacía el chiste, bueno, cuando se cae el capitalismo, sí, no va a haber patrones, no sé qué, y justo estaba el patrón, saltó y dijo, no, bueno, cuando se cae el capitalismo es el apocalipsis, se termina el mundo y van a caer satélites chinos de la estratosfera. O sea, él, como pequeño empresario, por supuesto, en el contexto de la discusión con el empresariado es compleja, ¿no? De sostener cosas y al mismo tiempo no y demás, pero él lo tenía totalmente incorporado, el capitalismo como un relato, digamos, como un relato de su vida cotidiana, del día a día, de las 24 horas. Así que bueno, acá también hay algo de la convivencia con el capitalismo, ¿no? Bueno, ahí hay varios aportes en el chat. Los posmodernistas, los teóricos posmodernistas, por ejemplo Esther Díaz, pero también Gianni Bátimo, Lyotard, bueno, varios teóricos que aparecen entre los 70 y los 80, marcan mucho la idea de un sujeto débil. Bátimo dice la palabra incluso, sujeto débil,
que ya no es el sujeto, el yo de la modernidad, ¿no? Es algo interesante eso, hay como una especie de construcción también de la subjetividad. Por eso también hoy podemos hablar de esto que decía Escobar, ¿no? Identidades pensadas no como esencias, no como grandes estructuras, sino como construcciones permanentes. O sea que esto que parece debilidad, hoy lo vemos también como una especie de fortaleza, ¿no? La idea de que no es un sujeto configurado por sus relatos de, qué sé yo, nacionalidad, de pueblo, de raza, de religión, ¿no? Yo soy, qué sé yo, alemán, protestante y cualquier adjetivo que se les ocurra. Y esos tres relatos me definían en la modernidad en mi subjetividad. De repente los relatos, como decía Escobar, se difuminan, entran en crisis, se agotan, dice Mónica, y eso supone una subjetividad mucho más ligada a la incertidumbre, mucho más vaciada de poder. De alguna manera, antes del inicio de la posmodernidad, grandes teóricos de finales del siglo XIX producen una especie de fisura también en el yo moderno, ¿no? Por ejemplo, Freud, con el psicoanálisis, que aparece al mismo tiempo que el cine. Freud empieza a decir que esa subjetividad está repartida, digamos, en planos conscientes e inconscientes. Empieza a poner en duda el poder de ese yo, que tiene una parte que no puede manejar. Nietzsche también, Marx también, ¿no? Aparecen desde la misma modernidad críticas internas que ponen en jaque a esta subjetividad moderna, a este sujeto tan poderoso del yo. El concepto de individuo también es plenamente, como lo conocemos hoy, es plenamente moderno. La vida medieval, la vida antigua y muchas culturas orientales hoy no tienen el concepto de individualidad como lo construyó la modernidad burguesa europea. Piensa más lo colectivo, lo grupal, ¿no? Lo comunitario. La cultura china, el concepto de individuo, hoy, no hace 200 años, hoy las culturas orientales tienen un concepto comunitario muy diferente al concepto del individuo que tiene la modernidad. Y eso es interesante, ¿no? De esto del sujeto débil, Perdón, moderno. Marco. Sí, acá Camilo hace una acotación muy interesante. Camilo, ¿querés comentarnos esta cuestión de que el capitalismo siempre se presentó como herramienta de esos grandes relatos? Y a su vez el sujeto se empoderó en esos grandes relatos. Ese empoderamiento es el que se vacía a través del psicoanálisis y de otras teorías, ¿no? De la teoría de la libertad que se dan a principios de siglo. Y muy irónicamente, pero graciosamente, él dice, y ahora esas figuras, y ahora que esas figuras se debilitaron, se presentan como herramienta de los ideales neoliberales neutral. Sí, esa neutralidad responde a esos grandes relatos también, en realidad, ¿no? Con todo lo que estuvimos viendo, no podemos dejar de ser situados. La neutralidad no existe culturalmente. Sí, hoy también hay una crítica fuerte a la posmodernidad como perfecto aliado del neoliberalismo, ¿no? O sea, digo, cuando nosotros empezamos a trabajar Esther Díaz o también trabajábamos Gianni Bátimo, era un momento donde era muy liberador poder cuestionar estos grandes relatos cercenadores, carcelarios de la modernidad, ¿no? Estos relatos que dejaban afuera todas las identidades disidentes, las diferencias, etc. Hoy también vemos, con el diario del lunes, pensando en los años 80, 90, por lo menos en Occidente, que la teoría, muchas teorías posmodernas fueron muy funcionales, digamos, a los modelos económicos neoliberales, ¿no? Esta idea de una especie de liberación, por ejemplo, del Estado-Nación, ¿no? Por eso ahí también aparece como una pequeña dificultad, ¿no? Pensar el Estado-Nación como una especie de autoridad que tiene visos en todas las épocas históricas, digamos, desde la antigüedad para acá, y que también ha sido siempre asociado, digamos, a un poder autoritario, y el Estado-Nación también como espacio, como posibilidad para habitar, para combatir, como espacio de lucha, que hay que ocuparlo para transformaciones. Entonces, en la crítica posmoderna, algunos relatos, como el de Nación, o Estado-Nación, o Pueblo, también ha sido bastante funcional
a muchas estructuras neoliberales, ¿no? Entonces ahí hay algo que es interesante, que también lo podemos cuestionar, para no pensar que la posmodernidad es una etapa liberadora, ¿no? Como la de la O identidad superadora, no superadora de como la no. superadora. Creo que Bauman lo dice, ¿no? El sociólogo Zygmunt Bauman, cuando dice, parece como que uno se pone a veces nostálgico de lo moderno, y dice, no, son los dos amos crueles, solo que la modernidad de alguna manera te dejaba fuera, y la posmodernidad parece que te deja adentro, pero te hace la diferencia, te hace la exclusión adentro del sistema, ¿no? Entonces ahí hay cosas interesantes, digamos, de las cárceles que charlábamos hoy al principio son instituciones que adquirieron su fuerza, como la conocemos hoy. La cárcel es una institución bien moderna, ¿no? El paria, el excluido, el pobre, va a este lugar, o va al manicomio, ¿no? Instituciones de disciplinamiento, ¿no? Hablando Foucaultianamente. Y hoy tratamos de pensar, digamos, cómo recuperar, cómo repensar esos espacios y esas prácticas, ¿no? Estamos en diálogo con esas prácticas. Bueno, para dejar un lugarcito para debate o preguntas o participaciones, cerrar acá Esther Díaz y Caballero. Entonces, desencantamiento con estos conceptos fuertes, ¿no? Sujeto, pueblo, clase, proletariado, humanidad. No quiere decir que no sigamos pensando, por ejemplo, en el pueblo, en lo popular, o en las clases, o en el proletariado. Simplemente deja de tener esa cosa esencialista y tan poderosa y tan contundente y cerrada, y empezamos como a cuestionarlos, a desarmarlos, a deconstruirlos, decía Gachi, que es una palabra bien de la posmodernidad, de construir. Ahí también hay una especie de desconfianza también, ligada al desencanto, con qué quiere decir, por ejemplo, humanidad. ¿Qué humanidad? ¿De qué humanidad estamos hablando? ¿Quién promueve este concepto de humanidad? Todas esas preguntas, esas críticas son fuertemente posmodernas. Otra palabrita clave, fragmentación. También hay algo, la fragmentación de la experiencia, como de repente ya no hay un solo relato, no hay un solo modelo de vida, sino que empezamos a multiplicar y empiezan a aparecer disidencias, diferencias, ordenadas, por supuesto, según los parámetros hegemónicos, pero empiezan a aparecer diferencias que no estaban antes. Eso supone una fuerte fragmentación. Y cuando uno ve el arte posmoderno, ya pensando en términos artísticos, el concepto de fragmento es fuertísimo, digamos, ¿no? No aparece la unidad del discurso moderno o del arte moderno, ¿no? Ese sentido más de una especie, una cosa más integral, holística, redondita. El arte posmoderno es fragmentario. Y una cosita más antes de pasar a Agamben, también para llevar la discusión al terreno del arte, muchas veces nos preguntamos o intentamos hacer ejercicio de intentar de pensar las obras si son modernas o son posmodernas. No por su aparición histórica, por su contexto solamente, sino por su estética. Y uno puede leer obras como posmodernas en base a algunas cuestiones, ¿no? Lo moderno y el modernismo, que es una expresión también tardía de lo moderno, de alguna manera cree realmente en el futuro, cree en la innovación, cree en el progreso. Lo posmoderno no, lo posmoderno tiene una visión mucho más incierta del futuro, ya no cree que la razón nos va a llegar a hacer una humanidad mejor, ¿no? Que lo racional nos va a servir para eso, desconfía de eso, por eso vuelve mucho al pasado. Y hay un arte posmoderno que es fuertemente retro, fuertemente nostálgico, que recurre al pastiche, que hace collage con imágenes del pasado, que a veces también recurre al archivo. Eso es bien también de cierta estética posmoderna, ¿no? No creer y a veces hay artistas posmodernos que no creen que se pueda innovar, que en realidad vamos a mirar el pasado de vuelta y esa es la mayor innovación que podemos tener, ¿no? Fíjense que ahí también se ve esta situación, así como se ve lo kitsch y lo antibello como parte de lo posmoderno, también la cosa retro es muy posmoderna, ¿no? Bien, hacemos un punteo por Agamben y si quieren volvemos. Germán, ¿querés contar esto de Dussel, que también está cercano a los filósofos latinoamericanos? Bueno, cortito ahí, un poco lo que puse en el chat, que desarrolla Dussel, que
que si bien el mercado y el neoliberalismo, bueno, tiene una eficiencia histórica, ¿no? Que hace pensar, por ejemplo, en relación a sus necesidades e intereses, por ejemplo, nada, manipula la opinión pública y hace como que si fuese piola pensar que el Estado es toda una porquería, ¿no? Que en partes puede ser, pero dice Dussel que hay que tener cuidado, que hay que tener cuidado porque pueden ser trampas justamente del neoliberalismo. Y dice que en Latinoamérica uno de los únicos poderes ahí, ¿no? Tecleando está, es el poder político. Entonces dice que guarda con esa crítica al Estado-Nación. Paso la palabra, ¿eh? Es muy interesante, sí. Sí, Hay que pensar en Latinoamérica, ¿no? ¿Qué significa el claro, Estado-Nación también? hay que pensarlo desde acá, y si bajamos el Estado o lo criticamos al punto de quitarle el poder, qué otro factor va a ocupar ese lugar de poder? Si es algo que a nosotros nos interesa que lo ocupe, si nos conviene o no. Y O sea, un poco eso está en el próximo texto, ¿no? Cuando trabajemos las modernidades, porque el Estado como hijo de la modernidad también pensando en, sí, no me acuerdo ahora, no me sale el nombre del autor, les pido disculpas, pero Fernández Cox. de Fernández Cox, claro. Justamente lo que dice el compañero, ¿no? Y que también Mónica en un momento cuando termina de recorrer la modernidad y la posmodernidad dice, ojo que tendríamos que pensar este concepto de Estado, incluso estos valores de la modernidad en relación con nuestra realidad latinoamericana, no para aplicarla directamente porque no estuvo en origen acá, sino para repensarlo justamente y ver qué qué nos sirve de todo eso, ¿no? Para construir lo propio, siempre pensando en construir lo propio, obviamente. Sí, acá Bruno pone el dedo en la llaga porque dice, bueno, pero ¿qué es posmoderno en la música, no? Y si bien creo que es un debate que lo podemos, pues acá no hay verdades, digamos, modernas, contundentes, sino que hay que interpretar, podemos pensar algunos rasgos. Yo quizás no me metería en principio con la música académica, sino con prácticas masivas, ¿no? Más de las industrias culturales, que también es un lugar muy de la posmodernidad, este tipo de prácticas masivas de las industrias culturales. Yo pensaba mucho en la idea del sample, o lo que hacen, digamos, cierta producción, o una figura como la figura del DJ, por ejemplo, por pensar una figura que emerge a finales de los años 60 con fuerza, como el DJ como creador, o el sample como recurso, como algo, doy un ejemplo sencillo, o medio fácil, digamos, pero realmente el sample es eso, ¿no? Es decir, voy a recuperar fragmentos del pasado, voy a recuperar la voz de una cantante jazz de los años 20, le voy a meter una base electrónica compuesta por máquinas también, ¿no? La idea de una especie de despersonalización de lo humano. Ahí me parece que hay algo de lo posmoderno. La vez pasada charlamos sobre Piazzolla, ¿no? Y Piazzolla como autor parece un discurso que no es tan posmoderno, es un autor fuerte, ¿vieron? Yo pensaba, por ejemplo, qué hace Gotham Project con el tango, ¿no? Que hace esa mixtura electrónica, que recupera samples de tangos viejos y le mete la base electrónica. Ahí hay como algo que me suena a esa cosa retro, a esa cosa nostálgica, ¿no? De lo posmoderno. Ese pastiche también, ¿no? Vieron como que uno no ve la línea estilística tan contundente de los modernos, que la modernidad es sujeto, autor, autores fuertes, también es la modernidad, ¿no? Lo posmoderno también es la colectivo, disolución. el arte colectivo, o lo que tiene de autor colectivo, no de autor, sino de arte colectivo, la música tecno, también sería dentro de lo posmoderno, ¿no? Esta cuestión de colectivo como productor no existía en la modernidad. Sí, también la autora trae como ejemplo a John Cage, que es muy interesante el tema de los silencios y de toda la sorpresa de lo que puede generar.
Y yo pensaba, bueno, como hablaban también del arte urbano, estos bateristas que hacen las baterías o los instrumentos con materiales de desecho o con cuestiones que sorprenden y rompen con esa linealidad de lo que es el instrumento o de lo que es lo que debería ser frente a esta racionalidad, ¿no? Hay un montón de ejemplos que estaría bueno invitarlos a los alumnos de música que puedan ir pensando más y aportarnos. Sí, yo también quiero... Después, diga. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería hacer un comentario en relación a que también lo posmoderno no se explicita quizá en el producto, sino en el ambiente, ¿no? Por ahí pensamos una música ejecutada en una plaza, en un ambiente cotidiano, que rompe, ¿no?, la idea de la obra artística que se instaura en un concierto dentro de un teatro, digamos, trastoca también los sentidos de la obra, y desde ya que el pastiche, como decía Marcos, el uso de las grabaciones, y Cage con su retórica a lo indeterminado, ¿no?, es dentro de la academia un factor de posmodernidad que, bueno, en este caso Esther Díaz, el texto que tenemos el día de hoy, lo pone como ejemplo. Pero por ahí también creo que hay una confusión entre posmodernidad y contemporaneidad. Puede ser que Cage ya lo veamos como algo viejo y académico y que entró en el sistema, y no contemporáneo, ¿no? Por ahí tendríamos que ir por esto con Agamben. Sí, me quedé pensando también, digo, es un tema de interpretación, ¿no? Esto de lo contemporáneo, lo posmoderno, lo moderno, de las estéticas. En el ámbito cultural, en la literatura, por ejemplo, se empieza a ver el posmodernismo en Argentina en los años 80, ¿no? Como que empiezan unos textos de Piglia, de Feynman, de Pauls, conocer los textos bien posmodernos, que tienen un tipo de humor. El tema de las citas también, los textos que son, las obras que citan demasiado otras obras, que juegan mucho con ese recurso de la cita, eso también es bien la ironía, ¿no? Que aparece, digamos, en algunos discursos musicales y audiovisuales. Ese es un recurso bien posmoderno, esa distancia, a veces un poco irónica, ¿no? Esa distancia irónica es bien de la posmodernidad, ¿no? Bien, es un tema, la verdad, que es fascinante pensar, a ver, qué es posmoderno, qué es moderno en el arte. Sí, por ahí, contestándole un poco a Francisco, no importa si entra dentro del periodo, si no podemos ver elementos modernos o elementos posmodernos en una obra, inclusive los dos en la misma obra. Ese es el análisis que estamos haciendo, y les tiro esta pregunta que tengan toda la semana para repensarla, para ponerla en duda, para ver algunas posibles respuestas. América, Latinoamérica, Argentina, ¿fue moderna? ¿Fue posmoderna? ¿Fuimos modernos, fuimos posmodernos, o no lo somos, o no lo fuimos? ¿Qué pasa con América Latina y estas etapas históricas? ¿No? Les dejo esa pregunta pendiente para la semana que viene. Y seguimos con Agamben. Muy bien. Cita de Agamben para diferenciar también esto de posmodernidad y contemporaneidad, ¿no? Pertenece realmente a su tiempo, es verdaderamente contemporáneo, aquel que no coincide perfectamente con o sea, con su tiempo, ni se adecúa a sus pretensiones, y es por ende, en ese sentido, inactual. La frase también, contemporáneo es el que mantiene la mirada fija en su tiempo para percibir no sus luces, sino sus sombras. Yo creo que ahí también hay una diferenciación con lo moderno y lo posmoderno, ¿no? El moderno claramente mira su tiempo, quizás fijado en el futuro, ¿no? Fijado en un futuro que iba a ser mejor. Esa es la premisa moderna, ¿no? La persona miraba ahora y decía,
esto va a ser cada vez mejor, el futuro y el progreso hacia esa humanidad superadora, permite que yo vea de alguna manera las luces, y el futuro es mejor, el futuro es más luminoso todavía, ¿no? Como un camino al cielo, la modernidad, prácticamente. Y por ahí lo que plantea Agamben es interesante, porque uno podría decir, se me dificultó, y se puede porque es muy críptico y muy poético en otros. Queremos que retengan algunos conceptos a nivel operativo, casi, ¿no? Para poder utilizar estos conceptos y pensar otras cuestiones, otros problemas, ¿no? Esto como pretexto. Correrse el propio tiempo, no ser moderno, en el sentido de lo actual. Perdón, disculpen. Silvina, ¿podría apagar el micrófono? Porque me hace ruido y se me corta lo de Marcos. Ahí está, Silvina. Bien. Sí, había una interferencia bien posmoderna, ese tipo de interferencia, ¿no? Bien del ruido. Bueno, entonces, de alguna manera es como la manera de estar en el tiempo presente, mirando también las sombras de nuestro tiempo y conectándonos también con valores arcaicos que vienen de otros tiempos. Hay como una idea de contemporaneidad en Agamben que tiene que ver con no atarse ni al presente, ni tampoco atarse al pasado de manera nostálgica, ¿no? Una especie de gravitación, de vuelo entre tiempos, entrar y salir. Esto me hace acordar mucho a Heidegger, ¿no? Como que estar en contacto, digamos, ahí, serenidad y misterio ante la tecnología, decía Heidegger. Bueno, acá es algo así como serenidad y misterio ante mi propio tiempo, y poder ver las sombras de mi tiempo y poder conectarme con los valores arcaicos y volver, ¿no? Ya no es ni la mirada que se centraba en el futuro de los modernos o del proyecto moderno, ni la mirada totalmente pesimista, digamos, y nostálgica de lo posmoderno, de ese juego de lo posmoderno, ¿no? Sino es una especie de tensión entre lo que pasó y mi presente, una especie de tensión y de flotamiento, digamos, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que pensaban los modernos, de que moderno quiere decir actual, moderno quiere decir nuevo, entonces eso también lo aclara Mónica, ¿no? Como usamos la palabra moderno como lo nuevo, y una modernidad que quería siempre lo nuevo, y un futuro que iba a ser superador todo el tiempo para la modernidad. Agamben propone ser inactual, no estar buscando lo nuevo, ¿no? Ahí creo que hay algo también interesante en esta posición. Es difícil pensar, me parece, un arte contemporáneo en estos términos, ¿no? Y también hay algo que queremos mencionar, que lo decíamos el año pasado. Agamben tuvo una posición, por ejemplo, bastante posmoderna en relación con las vacunas el año pasado, ¿no? Tuve varias declaraciones de desconfianza, de escepticismo, respecto casi, no en un sentido negacionista, ¿no? Pero de mucha desconfianza al inicio de la pandemia, ¿no? En Italia. Y creo que ahí hay algo también que se expresa en su pensamiento, de no... a mí me parece una posición bastante posmoderna, en realidad, ¿no? Desconfiar de la ciencia, cuestionar esos intereses, pensar que hay una gran, casi, conspiración global, por decirlo así, o del capitalismo, etcétera, etcétera. No me parece tan contemporánea, sino más posmoderna. Lo queremos decir porque es interesante también cómo esta pandemia ha reposicionado a varias teorías, ¿no? ¿Y qué es ser contemporáneo en este contexto? ¿Cómo te corres del actual cuando estás en una situación, por ejemplo, de riesgo o de miedo o de crisis social como la que genera una pandemia, ¿no? ¿Cómo sos contemporáneo hoy, ¿no? También eso es algo que nos quedaba resonando en un texto que intenta proponer algunas claves de esto de ser contemporáneo, ¿no? Sí, es una relación, así como los modernos se relacionaban con el tiempo de una manera y los posmodernos se relacionan otra. La propuesta de Agamben es esta tensión, ¿no? Este no atarse ni al presente, y diríamos ni al pasado, pero propone una conexión con lo arcaico, ¿no? Con los valores más arcaicos de lo humano, ir y volver, estar entre esos dos tiempos, ¿no?